Nos da mucho gusto que la sociedad se expresa, a veces lo vemos en medios informativos, en columnas, en opiniones. No siempre son personas que conocen del tema y eso se puede apreciar por la manera en que escriben, pero siempre hay ideas valiosas que hay que tomar en cuenta. Lo vemos también en las redes sociales, nos da gusto ver que hay un gran interés público en la materia de la epidemiología, la ciencia básica de la salud pública. No siempre son personas expertas, pero dan ideas interesantes. Y esto es histórico, pero antes de que existieran los modelos Centinela, lo que llevó es a un error de apreciación que persiste hasta el momento en la mayoría de los países. Y es la idea de que todo se puede observar de manera directa. Y no, la ciencia de la epidemiología, desde hace varias décadas, está convencida de que no todo se puede observar, por lo que expliqué al inicio. Entonces, en realidad es un error metodológico suponer que solo lo que se ve existe y al revés, que lo que no se ve no existe. Y sin embargo, en muchos países se sigue utilizando la idea de voy a hacer pruebas a todos, voy a detectar todos los casos, y lleva a un error de interpretación, que es pensar que lo que se ve es lo único que hay. En la mayoría de los países donde hemos visto distintos números de casos, que se cuentan por decenas de miles, en algunos pocos por centenas de miles, no es todo, hay mucho más. ¿Cuánto más? Es difícil de saberlo porque no se utiliza un método de estimación, como el que he comentado de las encuestas, en donde se sepa por cada caso que vi en una clínica, en un hospital, cuántos no vi y por qué no los vi, por muchísimas razones. No estaba suficientemente grave como para acudir al hospital, o estaba muy grave y ni siquiera llegó al hospital, o llegó al hospital y no fue detectado, o llegó al hospital, fue detectado, pero como ocurre en una enfermedad como COVID y también en la influenza, no es útil hacerle la prueba porque no tiene una razón de ser clínica y lo preferente es que se vaya a casa para restablecerse como el 80% de los casos. O como ocurre ahora, también en México y ha ocurrido en todos los países, que por razones de salud pública para evitar los contagios, uno recomienda, si usted es una persona joven que no tiene enfermedades crónicas y no es una mujer embarazada, vaya a casa, porque 8 de cada 10, como usted, incluido usted, se van a recuperar en un lapso de 10 a 14 días, sin que haya secuela y se va a quedar inmune a la enfermedad. Cuando uno entiende lo que está ocurriendo, los datos son la pieza mínima de la que hay que tomar una interpretación basada en evidencia que nos lleve a tomar decisiones. Les pongo otro ejemplo. Si yo quiero saber en una persona cuánta hemoglobina tiene, la hemoglobina es la proteína que le da el color rojo a la sangre y que se encuentra en los glóbulos rojos, y se usa muy comúnmente en la medicina conocer si la persona tiene hemoglobina normal o hemoglobina baja, en cuyo caso tiene anemia. Yo no necesito medir la concentración de hemoglobina en todos los 5 o 6 litros de sangre que tiene en promedio un sujeto de 70 kilos de peso. No necesito, pero además sería imposible, porque yo no le voy a sacar a un sujeto toda su sangre para analizar toda su sangre. ¿Cómo puedo saber cuánta hemoglobina tiene el sujeto? Lo que hago es que le tomo una muestra de 5 mililitros de su sangre, no 6 litros, sino 5 mililitros. Y de ahí analizo esa muestra. Y tomo una observación directa, que es cuánta hemoglobina tengo por mililitro, centilitro, decilitro. Y asumo que si la muestra representa al todo, que son los 6 litros de sangre o 5 litros, entonces lo que estoy viendo en esa muestra es lo que está ocurriendo en todo lo demás, que no lo estoy viendo de manera directa. Mismo principio para la vigilancia Centinela.